Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa Túnel del Tiempo en la Biblioteca. Les saluda Cristina. Para esta semana vamos a conversar sobre la época del Renacimiento. Vamos a ver algunas características de este periodo y luego vamos a pasar a señalar algunos aspectos importantes por año. Así que, bueno, vamos a iniciar tratando de identificar ¿cuál es el origen del Renacimiento? Pues según los historiadores es algo que puede ser un poco complejo, ya que la época del Renacimiento se considera un evento o un proceso paulatino. Algunos historiadores toman de referencia el fin de la peste negra en el año de 1348. Otros autores establecen el origen del Renacimiento en el año de 1453, cuando el Imperio Bizantino cayó tras el asedio otomano. Pero bueno, para efectos de este video vamos a tomar como punto de referencia un año en específico y es el año de 1305 después de Cristo hasta el año de 1543, cuando se abre campo la revolución científica. Bueno, el Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en un renacer de los valores de la antigüedad clásica. Es importante mencionar que el Renacimiento tuvo su origen en la región de Italia. Para algunos estudiosos, el Renacimiento es el inicio de la era moderna. Entonces podríamos decir que el Renacimiento es el preámbulo de la modernidad. Lo que sin duda es el Renacimiento para nosotros es una época en la que el pensamiento científico, humanístico, artístico y a nivel de literatura pasan a otros niveles. Primer aspecto importante. En el Renacimiento se da un impulso a la secularización de la sociedad. ¿Pero qué es secularización? ¿A qué se refiere esto? Pues se llama secularización a la transformación de una sociedad organizada en función de la doctrina religiosa. A una sociedad pasa a ser una sociedad con intereses diversificados y autónomos. Esta secularización trajo consigo la posibilidad de cultivar y promover el conocimiento entre los sectores civiles, fuera del dominio eclesiástico, como hasta entonces era una situación dominante en la sociedad, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué termina todo este proceso de secularización? Pues muy importante en una mayor libertad de investigación, producción científica y cultural que va a definir esta época. Otro aspecto importante, el Renacimiento se define como un periodo antropocéntrico. Esto quiere decir que el ser humano pasa a ser el centro de referencia a partir del cual se estructura todo el orden sociocultural, de manera que se desplaza el pensamiento teocéntrico o pasa esta época del Renacimiento, entonces pasa a ser el hombre el centro en el cual se ordena todo el tema social, político y demás, y deja de ser el tema de la religión como venía siendo en la época medieval. A modo de aclaración, debemos resaltar que lo mencionado anteriormente no hace referencia al inicio de una sociedad atea. Entonces, el hombre comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo. Se aplicaron conocimientos geométricos, matemáticos, botánicos, anatómicos, filosóficos, etc. O sea, empieza un movimiento de generación de conocimiento bastante importante. Este nuevo movimiento de antropocentrismo se fundó en el humanismo, que es una corriente filosófica de dicho periodo que exaltaba las cualidades de la naturaleza humana. Bueno, el humanismo es una corriente filosófica que algunos conocerán y si no, pues les invitamos a investigar. También durante este periodo se presenta una revaloración de la antigüedad de Grecia y de Roma, ya que en el siglo
XIV, en el norte de Italia, donde habíamos dicho que se originó el Renacimiento, se empezaron a interesar por los estilos y las ideas de la antigua Grecia y Roma. Por ahí que se llama el Renacimiento. Esta recuperación del conocimiento clásico es lo que se denominó como Renacimiento. Lo anterior se puede observar mediante el arte de esta época, ya que la pintura, por ejemplo, dejó el estilo rígido del arte medieval cristiano para adoptar un estilo más realista, que es una característica del arte durante esta época. Si vemos algunos ejemplos, tenemos pinturas más realistas en comparación con otras épocas que se venían anteriores. Todas estas ideas fueron llegando poco a poco a Europa e inicia una revolución intelectual. Es todo un movimiento. Durante esta época surgieron nuevas generaciones que empiezan a cuestionarse todo. Y ante esta necesidad buscan explicaciones racionales a muchos fenómenos de la época medieval. Por lo que la curiosidad científica, que es otro aspecto importante de esta época, la curiosidad científica estuvo a la orden del día durante la época del Renacimiento. Durante esta época fueron muchos los avances que se registraron en todas las áreas, como la astronomía, la anatomía, la biología y la botánica. También un aspecto importante es que sucede la separación del arte y las artesanías, que venían siendo una misma, se venían entendiendo igual. En esta época los artistas empiezan a ver el arte como conocimiento y surge una autonomía del arte. Resulta entonces que en el arte se presentó un creciente espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias. Era habitual encontrar a una persona que era pintor, inventor y era astrónomo. Inventor, por ejemplo, podemos mencionar al conocidísimo Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que era un genio y es considerado un genio todavía en nuestra época. Otro aspecto importante durante esta época es que resurge la simetría, la proporción y el equilibrio, que era algo característico del arte y de la cultura de la antigua Grecia. Con la antigüedad clásica como referencia, entonces, los valores estéticos basados en la simetría, la proporción y el equilibrio se convirtieron en modelos aplicados en las artes y en la literatura. Podemos ver algunos ejemplos. Entonces, el equilibrio, la proporción y la simetría no solo fueron vistos como elementos estéticos al servicio de la sociedad, sino que estos elementos eran vistos como una expresión del racionalismo científico y filosófico de esta época. Durante esta época también, y es otro aspecto importante, surge el gentil hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que con el Renacimiento aparece un nuevo ideal de persona que se llamaba gentil hombre y hace referencia a la imagen o un modelo de hombre múltiple y docto que debía tener conocimiento en todas las áreas, como por ejemplo ciencias, artes y humanidades. También un aspecto muy importante durante esta época es que surge la usura y el sistema bancario moderno. Pues según los estudios de historia, desde la transición de la Baja Edad Media, surgió la clase de los prestamistas y los usureros, y con ellos aparecieron los primeros bancos modernos. Este proceso empezó en las ciudades italianas de Florencia, Venecia y Génova. Hay una familia muy famosa durante esta época, más que famosa, poderosa, la familia Medici fue uno de los que participó en esta clase de actividades bancarias. Bueno, con el Renacimiento también se da paso al crecimiento de las ciudades, que ya había iniciado desde la Baja Edad Media, pero durante el Renacimiento las ciudades alcanzaron un mayor auge y se impusieron como centros de referencia para toda Europa,
podemos mencionar las ciudades como Florencia, Roma y Nápoles, que casi que competían entre ellas para ver cuál obtenía mayor auge. En cuanto al florecimiento artístico y literario durante el Renacimiento, fue un momento de gran florecimiento cultural. Durante este periodo hubo un gran desarrollo de diversas artes como la literatura, arquitectura, y escultura y pintura. También durante esta época surgen nuevos estilos, nuevos géneros. Uno de ellos es que el arte se comprendía como un todo, pero durante esta época se independiza del arte la escultura. También en literatura surge un nuevo género que se llama ensayo. Ok, veamos algunos datos entonces por año. Empecemos en el año de 1305 con el pintor Giotto di Bondone, que empieza a pintar de una manera más realista. Y recordemos que la pintura realista en cuanto a esta época es algo bastante característico. También en 1308 Dante Alighieri empieza a escribir la Divina Comedia, que es un largo poema que describe un viaje al más allá. Aún en nuestra actualidad es considerada una de las grandes obras de la literatura. Vamos a 1418, cuando inician las proezas arquitectónicas con impresionantes obras. Por ejemplo, podemos mencionar la cúpula de la Catedral de Florencia. En 1435 los artistas descubren cómo mostrar objetos tridimensionales en una superficie plana. Recordemos que los artistas eran estudiosos de la geometría, la estética y otras áreas que ya había mencionado. Vamos al año de 1453 con la recuperación de los clásicos. Es en este año cuando se refieren los historiadores que pasó el rescate de muchos textos antiguos griegos que se da tras la toma de los otomanos a Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. Pasamos a 1455, cuando el poder de la imprenta invade toda Europa y esta invención ayuda a diseminar el conocimiento por toda Europa. Recordemos que durante la Edad Media el conocimiento estaba bastante limitado a monasterios y a ciertos sectores particularmente. Pasemos a 1469, cuando uno de los integrantes de las familias más poderosas de la época se vuelve patrocinador de las humanidades. Nos referimos a Lorenzo Medici, que se convirtió en el hombre más poderoso de Florencia y dedica su riqueza a patrocinar grandes artistas como Sandro Botticelli y Miguel Ángel. Pasemos al año de 1485. Leonardo da Vinci, que sin duda es una persona muy influyente e importante, era científico, artista e inventor, y para su época una persona bastante avanzada. En este tiempo que hablamos, por hablar alguno de sus inventos, crea una máquina voladora con alas mecánicas que lastimosamente nunca llegó a probar. Pasemos al año de 1504. En este año se expone la estatua de David, obra de Miguel Ángel, en la plaza de Florencia. Pasemos al año de 1509. El humanista Desiderius Erasmus publica su obra más conocida, El Elogio de la Locura. Pues entonces, durante esta época surge el humanismo como una corriente filosófica, pues los humanistas renacentistas prestaron más atención a los textos antiguos y no a la religión, lo que creó esta filosofía. En 1511, Rafael pinta la Escuela de Atenas, que es un fresco que fue pintado para las habitaciones del Papa, que ilustra una reunión de filósofos griegos. Este fresco forma parte de una serie de obras que representan las diferentes áreas o ramas del conocimiento. Pasemos al año de 1513, cuando el diplomático florentino Nicolás Maquiavelo escribe El Príncipe,
Su obra pretende ser una guía para los soberanos. Valga decir que el término maquiavélico es creado a partir de su apellido, pues se asocia con la obtención de poder a través de métodos astutos, pero no necesariamente honestos. En el año de 1532, el Renacimiento sale de Italia para distribuirse por toda Europa. En 1543 nace una nueva ciencia. Nicolás Copérnico afirma que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. ¿Recuerdan que en algún otro programa hablamos sobre este hecho? Bueno, fue en el programa de la Inquisición. Puedes ver este punto y más información. Pero bueno, volvamos a la idea. Las ideas de Copérnico inician toda una revolución científica. Y hasta aquí, entonces, llegamos a nuestro recorrido histórico sobre el Renacimiento. ¿Qué les pareció? ¿Creen que nos hizo falta algo, algún dato importante, alguna observación? Nos la pueden hacer llegar. Esperamos que hayan disfrutado este programa y entonces nos vemos en la próxima edición de Túnel del Tiempo en la Biblioteca. Hasta la próxima.